A continuación hablaremos del tema estadístico corridas. ¿Qué son las corridas? Bueno, en la estadística se utilizan para sacar cuál es la diferencia entre los datos de una población, es decir, cuál opción nos saldrá mejor. Por ejemplo, en este problema vemos que el gerente de recursos humanos desea saber si existe diferencia entre hombres y mujeres para ser puntuales a la hora de entrada en el centro del trabajo, a una diferencia de 0.05. Bueno, como primer paso tenemos que identificar cuántos datos tenemos. En este problema contamos con 27 datos. Estos 27 datos serán nuestro número total de corridas. Ahora procederemos a llenar los siguientes espacios. Bueno, como primer paso es ver cuántas corridas tenemos. Las corridas serán el número total de datos, en este caso son 27. Nuestro segundo paso es ver cuáles son las ocurrencias que hay dentro del problema. En este caso tenemos que son dos, una de tipo 1 y la de tipo 2. Puesto a que los datos que nos brinda el problema solo son dos, son hombres y mujeres, vemos que tenemos como N1 a los hombres y que en total tenemos 22, y como N2 tenemos a las mujeres y en total son 27. Procedimos a utilizar las siguientes fórmulas. Para este problema es necesario aplicar tres fórmulas. Entonces, la primera fórmula es la de MR, que es la siguiente. Nos dice que vamos a tener que multiplicar a 2 por N1, que son los hombres, por N2, que son las mujeres, entre N1 más N2. Observamos la aplicación de la fórmula utilizando F2 y vemos que el resultado es de 24.24. Ahora, la siguiente fórmula es la de R, y esta fórmula nos dice que la raíz de 2 por N1 menos N2 por 2 por N1 por N2 menos N1 menos N2 entre N1 más N2 elevado al cuadrado por N1 más N2 menos 1. Entonces, para resolver esta fórmula, lo primero que vamos a hacer es separarla. Primero resolveremos el espacio de arriba. Entonces tenemos que es 2 por N1 por N2 por 2 por N1 por N2 menos N1 por N2, y que nos da un total de 1.411.295. En la parte de abajo, que es N1 más N2 elevado al cuadrado por N1 más N2 menos 1, que nos da un total de 115.248. Ahora dividiremos el numerador entre el denominador y nos da un total de 12.25. A este resultado le sacaremos raíz de la siguiente manera. Pondremos igual raíz de 12.25 y nos da un total de 3.50. Para la siguiente fórmula de TS utilizaremos R menos MR entre AR, es decir, el número de corridas menos el resultado de la fórmula MR, que en este caso es 24.24, entre 3.50, que es el resultado de la fórmula de R, y nos da un total de 0.79. Ahora proseguiremos a sacar los grados de libertad, que son el número total de corridas menos 1. Como número total tenemos que son 27 corridas. A ese 27 le restamos 1 y nos da 26. Ahora determinaremos cuáles son nuestros grados de libertad. Tenemos que hay una diferencia de 0.05.
para 26 datos. La fórmula de TS nos dice que cuando hay una diferencia de 0.05 en un total de 26 datos, el resultado o el número utilizado es de 2.056. Ya teniendo que 2.056 van a ser nuestro grado de libertad, nos vamos a la opción de insertar. Utilizamos en gráficas la gráfica de dispersión y ponemos dentro de los datos que nuestros rangos van a ser de menos 2.056 a 2.056. Entonces, ya teniendo una vez los rangos, vemos que TS es de 0.79. Como pueden notar aquí en la gráfica, aquí se encuentra TS, lo cual nos indica que está dentro de el rango que tenemos. Esto quiere decir que tanto hombres como mujeres son puntuales, puesto a que no se presenta ninguna diferencia, no hay un error. ¿Por qué se dice que no hay un error? Porque TS no está fuera del rango. Si llegara a estar fuera del rango, se dice que uno es mejor que otro, o en este caso que uno es más puntual que el otro. Mi nombre es Sadia Elvira Rolas Núñez. Les presentaré un tema de estadística llamado Prueba U con el siguiente problema. Al presentar un examen de admisión en una universidad, se desea saber si egresados de preparatorias públicas o privadas tienen igual preparación en solucionar un examen de Ceneval. Se toma una muestra al azar de 15 egresados de escuelas públicas y 15 de escuelas privadas, obteniendo los datos a un nivel de significancia del 5%. Podremos decir que es cierto. A continuación se nos muestran los datos tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas. El primer paso es ordenar los datos de menor a mayor. Vamos a seleccionar todos los datos. Vamos a ordenar de menor a mayor. Ordenar y quedan ordenados. Después de ordenar los datos, vamos a enumerarlos del 1 al 30. Arrastramos y a continuación vamos a separarlas. A continuación vamos a empatar. Esto quiere decir que los números que se repitan vamos a sumar los del lado izquierdo y dividirlos entre las veces que se repitan. Aquí se repite el 890, así que vamos a sumar 10 más 11 entre 2. Arrastramos, buscamos otro número que se repita, en este caso 987, así que vamos a sumar 16 más 17 entre 2. En este caso se repite el número 1000, así que vamos a sumar 18
18 más 19 más 20 entre 3, porque se repite 3 veces. En este caso se repite el número 1320, 25 más 26 entre 2 y arrastramos. A continuación se separa por planteles, por públicas y privadas, y se va a hacer la suma de rangos, que es igual, suma, y seleccionamos todos. Al igual que vamos a sacar la mediana, igual, mediana, y seleccionamos todos los del lado derecho. Haremos el mismo procedimiento con este. Suma. Y la mediana de las escuelas privadas. Y como último paso, vamos a aplicar las fórmulas con los datos obtenidos, que es igual a 15 por 15 más 15 más 1 entre 2 menos 247. Ahora vamos a aplicar la siguiente fórmula, que es 15 por 15 entre 2. Aplicamos la siguiente fórmula, ponemos raíz 15 por 15, 15 más 15 más 1 entre 12. Ahora por último vamos a restar la media entre la varianza, y ese es el resultado que nos da. Y como resultado final de nuestra tabla Z, queda desde los extremos menos 1.96 y 1.96. Por lo tanto, se encuentra en la región de aceptación, así que tanto escuelas públicas como escuelas privadas tienen un mismo nivel. Soy Isabel Padilla Arteaga, número de control 1810701. El tema que me tocó explicar es bloque completamente aleatorio. El ejercicio que tenemos es el siguiente. Una empresa farmacéutica ha desarrollado 4 medicamentos de diferentes dosis para disminuir el peso corporal al ser suministrado a 24 personas. De acuerdo a sus dosis, se encontró una disminución de peso mensual en kilogramos, a un nivel de significancia de 0.05. Nos pregunta cuál de las dosis es la más apropiada o recomendada. Tenemos los siguientes datos. Tenemos que son 6 tipos de medicamentos y 4 tipos de miligramos, es decir, las dosis que se les suministró a las 24 personas. Y nos da los resultados que tuvieron al momento de ingerir la dosis para ver qué disminución tuvieron en el peso. Lo siguiente es el formulario, que es esta tabla. Lo que tenemos es la fuente de variación, que es la suma de cuadrados SS, los grados de libertad, el promedio de cuadrados MS, el estadístico de prueba FO y por el otro lado tratamientos, bloques, error total. Todo esto se va a sacar con una serie de operaciones, que en este caso los grados de libertad es A-1, los bloques es B-1, el error es la multiplicación de A-1 por B-1 y el total es la N mayúscula -1. El promedio de cuadrados es el resultado de SS tratamientos entre los grados de libertad. El de bloques es el resultado de SS bloques entre N mayúscula menos A. El
el resultado de ese error entre los grados de libertad, y por último el estadístico de prueba es el resultado de el de SM tratamientos entre MS error. Para saber qué significan estos tipos de letras, lo siguiente: la N mayúscula significa el total de observaciones, la A significa el número de métodos, la N minúscula el número de observaciones por método y el B el número de bloques. Vamos a proceder a resolver el siguiente ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es todos los datos que nos tuvieron en la anterior tabla los vamos a pasar a una nueva para empezar a hacer las operaciones. Empezamos con 4, 4.2, 4.3, 4.1. Lo que se puede observar es que aquí nos está dando ya la suma de los anteriores datos. Lo mismo vamos a hacer con los restantes métodos que faltan. En el 2 es 4.2, 4.5, 4.3, 4.2 y tenemos de resultado 17.2. Seguimos con el tercero, 4.3, 4, 4.5 y 4. Nos da el resultado de 16.8. Seguimos con el cuarto método, que es 4, 4.2, 4.3 y 4.5, que nos da como resultado 17. En el quinto método tenemos los siguientes datos: 4.3, 4, 4.5 y 4.5 y nos da como resultado 17.3. Y en el sexto y último método tenemos los siguientes datos: 4.4, 4, 4.5 y 4.3 y resultado 17.2. Lo que se puede observar es que ya nos dieron las operaciones automáticamente en esto. Esto significa que vamos a sumar todos los datos anteriores, es decir, aquí si le damos clic se pueden observar que la fórmula que se utilizó es la suma de los datos anteriores de forma horizontal y nos da como resultado 25.2. Lo mismo vamos a hacer con las demás de abajo. Igual se puede observar que esta es la suma de los datos en horizontal, y esto que es el total de bloques, vamos a sumar los datos anteriores, es decir, de forma vertical, que sería 25.2, 24.9, 26.4 y 25.2, que nos da como resultado 102.1. Después sigue la columna de promedios. De promedios vamos a obtener vamos a promediar lógicamente el resultado anterior. Aquí se puede observar que hicimos la división del resultado de la sumatoria de Y, que en este caso es 25.2 entre 6, porque son 6 tipos de métodos, y nos da 4.2. Hacemos lo mismo con los siguientes datos. El resultado de 4.2541.66667 nos da que la suma de los anteriores datos, que del 4.2, 4.15, 4.4 y 4.27 o 26 si lo desean redondear, entre 4. ¿Por qué? Porque vamos a sacar el promedio de los anteriores resultados, que en este caso nos da 4.2541 y los demás. Después sigue la sumatoria de los datos, pero al cuadrado. ¿Cómo es esto? Lo que observamos es que cada dato que obtuvimos de cada método lo vamos a elevar al cuadrado y nos da el siguiente resultado, 105.98. Lo mismo vamos a hacer con los datos anteriores. Para la suma solamente vamos a sumar lo que nos dio los resultados anteriores de hacer todo el cuadrado, que en este caso nos dio 435.17. Después nos dice que la sumatoria de Y al cuadrado, es decir, este resultado, el 25.2, lo vamos a elevar al cuadrado. Aquí pueden observar que agarramos el 25.2 y solamente se eleva al cuadrado. Lo mismo hacemos con los demás datos y el resultado obviamente lo vamos a sumar de los resultados que obtuvimos con anterioridad. Y luego viene la suma de cuadrados de bloque. Esto nos quiere decir que el total de bloques, es decir, la suma de cada método del 1, 2, 3, 4, 5 y 6, al principio lo sumamos. Bueno, cada resultado lo vamos a elevar al cuadrado y nos da como resultado
la siguiente resultado, 1737.77. Después vamos a proseguir con las siguientes operaciones. Aquí, como pueden ver, ya nos dio las operaciones porque en Excel solamente ponemos la fórmula y automáticamente nos da el resultado. Esto nos quiere decir, esta operación se sacó de la siguiente manera. Nos pide la fórmula que la sumatoria de y al cuadrado, ¿se acuerdan que obtuvimos esto mediante la suma de esto, pero cada dato al cuadrado? Vamos a poner ese resultado, que el 435.17 menos la sumatoria de y, como lo pueden ver aquí, que en este caso es 102.1, pero el 102.1 lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre n, que en este caso n es 24, como ya lo habíamos dicho con anterioridad, que n significa el total de observaciones. Aquí lo tenemos apuntado. El total de observaciones es 24, el número de métodos es 4, el número de observaciones por método es 6 y el número de bloques son 6. Si hacemos la siguiente operación para sacar el SS total, tenemos un resultado de 0.81958333.3. Después, para sacar el SS tratamientos, hicimos la siguiente operación. Agarramos el resultado de 2607.37, que fue la sumatoria de esto. Pero este resultado lo elevamos al cuadrado, nos dio ese resultado. Y vamos a hacer lo mismo, menos 102.1, que le elevamos al cuadrado, entre la n mayúscula, que en este caso es 24. Si se fijan, aquí los 2607.37 los vamos a dividir entre la n minúscula, que la n minúscula en este caso vale a 6, como lo tenemos anotado en la anterior tabla, y nos da como resultado 0.21125. Para sacar el resultado de SS bloques tenemos que hacer la siguiente operación. En SS bloques agarramos el resultado de la suma de cuadrados de bloque, que en este caso es 1737, y lo vamos a dividir entre el número de métodos, que en este caso es 4. De ahí se va a hacer lo mismo, los 102.1 lo vamos a elevar al cuadrado entre n, que es igual a 24, y nos da como resultado 0.09208333.3. Para sacar el resultado de SS error vamos a hacer la resta de SS tratamientos menos SS total y SS block. El resultado que obtuvimos con las operaciones anteriores es el resultado de 0.51625. Ya que tengamos todas esas operaciones, vamos a seguir con la siguiente tabla que la teníamos al principio, que es la tabla NOVA, bloque completamente aleatorio con la fuente de variación, tratamientos, bloques, error y total. Seguimos la suma de cuadrados de tratamientos, es decir, vamos a agarrar el resultado que nos dio en las operaciones que hicimos en tratamientos, que es 0.21125. Lo mismo hacemos con las otras, con bloques 0.092, en error 0.51625 y el total es 0.819. Los grados de libertad, como ya lo teníamos puesto en el formulario, aquí vamos a hacer lo siguiente. Nos dice que los grados de libertad de tratamiento se saca por A-1. En este caso, A significa 4. Es decir, a 4 le vamos a quitar 1. Ponemos el signo de igual, 4 menos 1, y nos da el resultado de 3. Los grados de libertad para bloques nos dice que es B menos 1. Ponemos el igual en B, que es 6, menos 1 es igual a 5. El SS error se saca por la multiplicación de A menos 1 por B menos 1. Hacemos la operación, 3 por 5 nos da el resultado de 15, y el total se saca de la operación de n mayúscula menos 1, igual la n mayúscula, que en este caso es 24, menos 1 nos da el resultado de 23.
El promedio de cuadrados se saca por la división del resultado de SS tratamientos entre los grados de libertad. Para el resultado de tratamientos nos dio como resultado el 0.074411667. Es decir, hicimos la división de suma de cuadrados entre los grados de libertad. Para sacar el promedio de cuadrados ms de bloques tenemos la siguiente operación. Agarramos lo que es el resultado de SS bloques entre los grados de libertad y nos da el resultado de 0.01841667. Y por último, para sacar el promedio de cuadrados de SS error, solamente se divide lo que es el resultado de SS cuadrados de error entre los grados de libertad, que en este caso son 15, y nos da como resultado 0.034416667. Y para sacar por último el estadístico de prueba FO, simplemente haces la operación o la división del resultado del promedio de cuadrados ms de los tratamientos entre el promedio de cuadrados ms del error, que está en rojo. Y tenemos como resultado 2.04604.843. Lo siguiente es hacer la tabla F, que en este caso tiene las siguientes operaciones. La tabla F nos indica que el cuadrito de arriba, que en este caso es 3, es A-1. Es decir, A-1, de acuerdo a la tabla del bloque completamente aleatorio, A-1 son los grados de libertad de tratamientos, es decir, 3. En el lado izquierdo de la tabla F tenemos la operación de A-1 por B-1, que en este caso se hizo de los grados de libertad de error, que en este caso son 15. Después buscamos en la tabla F con un valor de distribución con una probabilidad de 0.05 que se nos había mencionado en el enunciado del problema. Y buscamos las coordenadas 3 y 15. 3, que en este caso es esta, y nos vamos a ir hasta el 15, que en este caso la tabla F, nuestro límite es de 3.287. La tabla S se saca por medio de internet o se puede descargar para tener mayor facilidad de obtenerla. Ya con este nos dimos cuenta que el 3.287 o 3.29 es nuestro límite, es decir, que si el resultado que obtuvimos aquí en estadístico de prueba FO sería mayor, es decir, se pasaría, es decir, que el problema tiene un rechazo, es decir, que uno de los métodos funciona más que los demás. En este caso nos dimos cuenta que el estadístico de prueba FO es menor, nos da resultado de 2.046004843, es decir, que está dentro del rango de aceptación de la tabla F, que es 3.287. Con estos resultados vamos a graficar lo que es nuestro límite y nuestro resultado que obtuvimos. Aquí lo que se hace es una gráfica de una sola cola, es decir, que va a subir y luego va a bajar. Ponemos que nuestro límite es de 3.29 a 3.287 y el resultado que obtuvimos de todas las operaciones de la tabla NOVA nos dio 2.046. Es decir, que tenemos una respuesta que entre los 4 métodos no hay ninguna diferencia, ya que los 4 reducen el peso corporal en cantidades similares. Como he explicado con anterioridad, si el resultado que obtuvimos de las operaciones de la tabla ANOVA se hubiera pasado, uno de los métodos sería el más factible. ¿Cómo checaríamos cuál es el que nos conviene? Por medio del promedios, es decir, entre los 4, las dosis que le aplicaron a las personas, vamos a checar cuál es el que sea mayor, que en este caso es 4.2666667. Es decir, si hubiera salido en aceptación de rechazo, este hubiera sido el que tiene mejor efectividad al momento de reducir el peso corporal, pero este no fue el caso, ya que el resultado que obtuvimos estuvo en el rango de aceptación dentro del límite, es decir, los 4 medicamentos reducen el peso corporal en cantidades similares.
Mi nombre es Aracy Rubio y yo le voy a presentar el tema de ANOVA cuadro latino. El ejercicio que yo voy a usar es el siguiente. El secretario académico de una universidad desea saber la importancia que tiene que ingresen alumnos de preparatorias federales A, preparatorias privadas B, preparatorias estatales C, preparatoria abierta D, preparatoria de tetramestres E, después de un examen de conocimientos en las áreas de matemáticas, química, contabilidad, derecho, administración, obtuvo la matriz de información basado en estos datos a un nivel de significancia de .05, se podría afirmar que existen diferencias en su preparación. Para ello, el maestro ya nos había proporcionado esta tabla y para su resolución se hace lo siguiente. En la sumatoria de Y ponemos la fórmula igual este más este y lo que hacemos es arrastrar la fórmula. Después en la sumatoria dice de sumatoria de Y al cuadrado. Hacemos es sumatoria de Y elevada al cuadrado y arrastramos la fórmula. Después hacemos sumatorias de cada columna y arrastramos la fórmula. Lo que se hace aquí es elevar cada sumatoria de los cuadros, o sea, lo que nos había dado en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5. Este se eleva al cuadrado más este al cuadrado más este y le damos enter. Ahora en nuestro siguiente cuadro lo que tenemos que hacer es ordenar en cómo nos muestra la primera columna las escuelas. Y nos muestra que A es igual a 92. Después nos dice que B es igual a 85. C es igual a 67. D igual a 67. Y E igual a 72. Y así lo hacemos para cada columna, vamos ordenando.
Lo que procederemos a hacer es calcular para cada columna la suma y el promedio para cada columna que se muestra aquí. Y lo que vamos a hacer en esta parte es sumar este al cuadrado más este al cuadrado más el c al cuadrado más el d al cuadrado más el e al cuadrado para todos estos números. Y la sumatoria de los tratamientos al cuadrado sería igual la suma de lo que me dé a al cuadrado más la suma que me dé b al cuadrado más la sumatoria de c al cuadrado más d al cuadrado más c al cuadrado, y eso sería mi sumatoria de tratamiento. Lo que procederemos a hacer es checar n, que es nuestro número total de datos, y para ello checamos que tenemos 5 cuadros por 5 tipos de exámenes. Entonces nuestro número total de datos son 25. Y nuestro número de escuelas nos dice que son 1, 2, 3, 4, 5. Lo que continúa es hacer el cálculo de estas fórmulas. Nos dice que la sumatoria de formulaciones de tratamiento es igual a 1 entre P, en este caso 1 entre 5 es igual a 5. Mi sumatoria de tratamientos al cuadrado entre P menos mi sumatoria de Y al cuadrado sobre N. La siguiente fórmula se aplica mi sumatoria de Y al cuadrado, entre P nos dice aquí menos mi sumatoria de Y elevado al cuadrado entre N. Mi sumatoria de los bloques al cuadrado de la primera tabla entre P menos mi sumatoria de Y al cuadrado entre N. Ahora nuestra suma total de los cuadrados que le habíamos hecho a las escuelas, número de escuelas, elevado menos, simplemente es menos, mi sumatoria de Y elevado al cuadrado entre N. Para la sumatoria de error es igual a la sumatoria total menos la sumatoria de los tratamientos
menos la sumatoria de los bloques fila menos la sumatoria de los operadores de columna. Lo que voy a continuar a hacer es el cuadro de ANOVA para cuadro latino. En la primera suma de cuadrados irá el resultado de la suma de tratamientos, que es el primero que tenemos aquí. En el segundo irá, como lo dice aquí, la sumatoria de las filas. En el tercero, sumatoria de columnas, la sumatoria de error y al final la sumatoria total. En los grados de libertad nos dice que es P menos 1. Recordemos que P valía 5. Entonces 5 es igual a 5 menos 1. En el siguiente también es 5 menos 1. En el siguiente 5 menos 1. Después tenemos P menos 2. P era igual a 5 menos 2 por P, que valía 5 menos 1, que es igual a lo que vale P al cuadrado, 5 al cuadrado menos 1. Para calcular el promedio cuadrado de la primera fila es igual a la sumatoria de los tratamientos entre los grados de libertad. Y arrastramos la fórmula. El último cálculo que haríamos es FO es igual a al promedio de los tratamientos entre el promedio del error. Nos da 21.24. Ahora nos corresponde calcular los grados de libertad de acuerdo a la tabla F. Para ello P-1 era 5 menos 1, 4. P-2 es 3. P-1 es 4. 3 por 4, 12. Y ahora checamos en nuestra tabla F con un nivel de significancia de 0.05. El 4 con 12 nos da 3.259. Y aquí nos dice que tenemos un FO de 21.24. Por lo tanto, en nuestra gráfica, que la tenemos que hacer a mano, está un rango de aceptación y un rango de rechazo. Por lo tanto, nuestra F nos dice que es 3.259 y nuestra FO 21.24. Por lo tanto, queda en el rango de rechazo y hay una diferencia entre las escuelas. Por lo tanto, de donde provienen los mejores alumnos es el que mayor promedio tiene, que es las preparatorias federales. Y así se calcula el ANOVA cuadrado.